orar para que Dios bendiga su palabra. Amén. Oremos pues juntos. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por habernos reunido aquí para poder rendirte un culto, exaltarte por lo que eres y por lo que has hecho por medio de Cristo Jesús. Ya que nos has reunido aquí como tu iglesia, rogamos que ahora tu voz pueda ser oída, tu palabra pueda ser expuesta con fidelidad y esta pueda penetrar nuestros corazones. No permitas que nadie aquí presente salga indiferente a lo que habremos oído de ti, a su obra. Tú sabes que necesitamos y que vivimos por tu palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Por lo que rogamos como iglesia, háblanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. El pastor tomó la decisión de que podamos estudiar las bienaventuranzas. Por lo que vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 5, desde verso 1 en adelante. Mateo capítulo 5, desde el verso 1 en adelante. Dice lo siguiente: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Amén. Como dije, el pastor ha querido que nosotros estudiemos las bienaventuranzas. Usted sabe que la palabra bienaventuranza significa feliz, feliz, es decir, doblemente feliz. En otras palabras, vamos a aprender qué hay que hacer para ser personas felices. ¿No quiere ser usted feliz, hermano? Su cara muestra que necesita felicidad, por lo que es urgente que estudiemos las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas se encuentran en un contexto especial dentro del libro de Mateo, y solamente entendiendo el contexto es que podremos aprovechar la riqueza de esos pasajes. Primero hay que notar que el Evangelio de Mateo ha sido escrito para judíos y para cristianos de origen judía. Y eso lo vemos en la estructura misma del Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo está básicamente compuesto de 5 grandes sermones que ha dado Jesús. Y este es el inicio de uno de los 5 sermones, este capítulo 5. Ese sermón ha sido llamado el Sermón del Monte. El primero en haberlo llamado de esta manera fue Agustín de Hipona. Él es el primero que llamó ese sermón el Sermón del Monte. Y usted verá que no es un detalle que hay que menospreciar, sino que tiene bastante enseñanza, pero lo veremos luego. Como dije, tiene 5 enseñanzas, o más bien 5 grandes sermones. Y uno puede reconocer esos 5 sermones porque cada uno de ellos termina de la misma manera. Vea, por ejemplo, el Sermón del Monte. Comienza en el capítulo 5 y termina en el capítulo 7. Pero vea lo que dice el capítulo 7. Capítulo 7. El verso 28 dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina,
Pero cuando terminó Jesús estas palabras, veamos otro de los sermones que dio Jesús. Está en el capítulo 10. Ahí inicia Jesús su discurso en el verso 5 del capítulo 10. Y vea cómo empieza el capítulo 11. Dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones. O sea, lo mismo que decía en el capítulo 7. De esta manera van siendo estructuradas o van siendo estructurados los sermones de Jesús. El último ejemplo veamos en el capítulo 13. Ahí Jesús en el capítulo 13 inicia nuevamente un sermón y en el verso 53 dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas parábolas. Y así usted puede encontrar los diferentes discursos de Jesús. Vuelvo y repito, fueron 5 grandes discursos. Ahora, ¿por qué es que eso nos tiene que importar? Porque esos 5 discursos hacen referencia a los 5 libros más importantes del judaísmo, que sería el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pentateuco, de ahí viene la palabra penta, que es 5. Entonces, el Evangelio de Mateo ha sido redactado como una apologética para mostrar a los judíos que Jesús es verdaderamente el que ha sido prometido desde la antigüedad. Y por eso que los relatos que encontramos en Mateo tienen como un eco en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el capítulo 2 de Mateo se nos habla de cómo Jesús se fue de Egipto y regresó a Israel. Y ahí el evangelista va a tomar una cita de un profeta que dice, desde Egipto saqué a mi hijo. Es decir, que la vida de Jesús tiene un eco en la vida de Israel en el Antiguo Testamento. Además de esto, el Evangelio de Mateo es el que más hace referencia al Antiguo Testamento. Y estas cosas fueron dichas para que se cumpliese lo dicho por tal profeta o tal escritura. Entonces, claramente lo que el Evangelio de Mateo quiere es, como dije, hacer una apologética de que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios, el Mesías esperado por Israel. Usted también tiene pasajes como la matanza de los niños en los primeros capítulos, cuando Herodes quiere matar a los niños porque él no quiere que un nuevo rey venga a reemplazarlo. Pero esa matanza de los niños hace referencia a la matanza en Egipto. ¿Se acuerdan cuando Dios mató a los primogénitos de Egipto? Y la huida de Jesús de Egipto a Israel hace referencia al éxodo de Egipto a Israel. Y así sucesivamente tenemos ejemplos. En el Evangelio de Mateo no se nos explica las fiestas judías. En cambio, en otros evangelios se nos explican las fiestas judías, porque los demás evangelios no han sido escritos para personas judías. Y ahí vemos en el capítulo 5, donde inicia el sermón del monte, ahí se nos dice, viendo la multitud, subió al monte y vinieron sus discípulos. ¿A qué le hace referencia a este pasaje? ¿Qué le suena a este pasaje? Vemos a un hombre enviado de Dios subir a un monte para enseñar. ¿Se acuerdan de quién estaba en el monte Sinaí? Sí, correcto, estaba Moisés, pero estaba Dios. Y dentro de la Biblia, los montes siempre hacen referencia al lugar de habitación de Dios. Porque un templo es demasiado pequeño como para contener el poder de Dios. No es que una montaña pueda contenerlo, sino que una montaña, por su simple
vista, por la simple vista, es imponente, es grande, es fuerte una montaña. ¿Quién puede trasladar una montaña? En cambio, un templo sí puede ser destruido. Entonces, en la Biblia siempre usted verá que Dios habita en la montaña. Es como si el templo natural de Dios es la montaña. Y no solamente para los judíos, sino que para los pueblos paganos también. Por eso que es que en Ezequiel Dios va a decir: ustedes, hablando de su pueblo, adoran dioses y van a comer a las montañas. ¿Y qué mal tiene eso? O sea, si yo estuviera en el departamento francés, preguntaría: ¿quién nunca fue al esquí? A esquiar. Todos levantarían la mano. Pero como somos entre pobres, no hago la pregunta. Pero ¿qué mal hay en ir a una montaña? Nada, a comer menos. Pero era porque de esa manera es que se adoraban a los dioses también. Pero este pasaje hace referencia al monte Sinaí. Y la particularidad es que Dios dijo a Moisés: tú vas a pasar, pero ay de aquel que se atreva a pasar de ese monte, porque el que se atreva yo lo mataré, porque este monte es santo, al igual que yo soy santo. Entonces nadie podía pasar del límite impuesto por Moisés. O sea, nadie podía ir al monte con Moisés donde estaba Dios. Nadie. Porque si no moría. Pero aquí dice: subió al monte y vinieron a él sus discípulos. Ya tenemos aquí la gracia. Cuando el Evangelio de Juan dice que por medio de Jesús, por medio del Verbo encarnado, lo vimos lleno de gracia y de verdad. Con Moisés vino una ley, pero con el Hijo de Dios vino la gracia. Entonces, vemos a Jesús en el monte porque Jesús sigue siendo Dios. ¿Se acuerdan que en el Éxodo dice la Biblia, cuando Moisés preguntó: pero cuando me pregunten a mí, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué voy a responder? Entonces Dios respondió: yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y por eso es que Jesús siempre él dice: yo soy. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan: yo soy la luz del mundo. Yo soy el buen pastor. Yo soy la vid verdadera. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, etcétera. Pero ese yo soy hace referencia al yo soy del Éxodo, que es decir, que Jesús estaba en el monte Sinaí. Y ahora Jesús está en el sermón del monte. Pero esta vez, hermanos, ya no hay barrera, sino que todos nosotros podemos acceder, podemos subir la montaña y oír a Jesús. Un privilegio que Israel no tenía, porque Dios había dicho: ellos no van a pasar. Y cuando Jesús viene, Él dice: vengan a mí. Entonces, qué glorioso, hermanos, que nosotros podamos a partir de hoy, bueno, los diferentes domingos, como dijo el pastor, subir al monte. Esta vez sí tenemos acceso al monte. Subir al monte y escuchar a Jesús. Ya no es solamente Moisés o un sacerdote que tenía acceso al templo. No solamente es un par de hombres, sino todos. Dice Hebreos: acercaos pues confiadamente al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro. O sea, nosotros podemos subir al monte, hermanos. Y gloria a Dios por eso. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose. Era la manera en que enseñaban en aquel entonces. Dice verso 2: y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y ahí empieza el sermón del monte. Ahora, el mismo sermón del monte tiene una estructura que es importante, porque es ahí que podemos entender la fuerza de ese sermón. Jesús va a dirigirse en ese sermón a tres
clases de personas. La primera es a los escribas, luego a los fariseos y luego a sus discípulos. Si usted ve, él se va a dirigir a los escribas porque los escribas eran los teólogos de la época. Ellos eran los que interpretaban las escrituras. Ellos eran los que hacían teología, los que podían decir: Dios ha dicho tal y tal cosa. Esos eran los escribas. Pero ¿cómo sabemos que Jesús, o más bien en qué momento Jesús se dirige a ellos? Cuando dice el Sermón del Monte: oíste que fue dicho. Oíste que oyeron ustedes lo que se les enseñaron. Pues yo os digo. Entonces Jesús va a confrontar las enseñanzas de los escribas, de los teólogos de aquel entonces, que habían deformado las escrituras. Y si usted se acuerda, en este evangelio ya van varias veces que la escritura está siendo deformada. ¿Qué sucedió en el capítulo 4 de Mateo? Jesús es tentado por Satanás. ¿Y qué le dice Satanás a Jesús en la segunda tentación? ¿Qué le dice? Lo lleva a un monte, al lugar santo, al templo, y le dice: tírate de arriba, porque escrito está. Entonces, Satanás está usando de una mala manera las escrituras. Pero ahora ya no es Satanás, sino son los escribas. O sea, no solamente son los demonios o el diablo el que deforma las escrituras, sino el hombre mismo. Hay doctrinas de las que habla Pablo y que dice son doctrinas de demonios. Pero hay enseñanzas también que son enseñanzas de hombres y no de Dios. Y por eso es que en ese sermón Jesús se va a dirigir a ellos. Oíste que fue dicho. Pero luego también se va a dirigir a los fariseos. Y los fariseos no eran teólogos. Los fariseos eran laicos, es decir, personas que no tenían puesto en el templo o no tenían una gran posición en Israel, porque habían de todo. Habían fariseos que eran carpinteros, pero había fariseos ricos. Lo cierto es que los jefes de los fariseos sí eran teólogos, pero no la mayoría. Pero ¿dónde es que Jesús se va a dirigir a ellos? Recuerde, los fariseos eran pietistas. O sea, lo que les interesaba era: no, yo soy santo. ¿Se acuerdan la oración del publicano y del fariseo? Gracias, Señor, porque yo no soy como él. Ese es el fariseo, el que se cree santo, el que cree vivir una vida piadosa. Pues Jesús se va a dirigir a ellos también en el Sermón del Monte, porque va a decir: cuando des tu limosna, no la publiques en Facebook. Cuando ayunes, no tengas esa cara de muerto. Perfúmate, maquíllate. Porque los fariseos eran esos, los que mostraban una piedad falsa. Pero también Jesús se va a dirigir a sus discípulos, cuando les va a decir, por ejemplo: miren los campos. Él cuida de las aves, cuida de las flores, pero ustedes no valen más que las flores. Así que no se preocupen por el vestir y el comer. Más bien buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Ahí se está dirigiendo a sus discípulos. Ahora, si usted quiere una estructura del Sermón del Monte, del verso 3 al verso 19, es la introducción al Sermón del Monte. Del verso 3 al verso 19. Luego Jesús se dirige a los escribas del verso 21 al verso 48 del capítulo 5. Ahí Jesús se está dirigiendo a los escribas. Luego se dirige a los fariseos desde el verso 1 del capítulo 6 al verso 18. Y a sus discípulos ya en el verso 19 del capítulo 6 hasta el capítulo 7, verso 27, el final del sermón. Ahí usted tiene toda la estructura del sermón. Nosotros estamos en la introducción del sermón, que son las bienaventuranzas.
Incluso las bienaventuranzas han sido escritas como un quiasmo o como un sándwich. Vea, la primera bienaventuranza es los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y si usted va al verso 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo que quiere mostrar el autor es que lo más importante o la enseñanza que Jesús trae es la del reino de los cielos. Por eso inicia y termina con reino de los cielos. Es como un sándwich. No me gusta ese ejemplo porque primero que todos tenemos hambre y además que la palabra técnica sería un quiasmo. En fin, ahora sí vamos a adentrarnos a la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu. Si usted ve cómo termina el último profeta del Antiguo Testamento, usted verá que termina con una maldición. Dice, ustedes tendrán que hacer esto y aquello y volverán los padres a sus hijos, o si no, traeré maldición sobre ustedes. Pero vea cómo comienza el Nuevo Testamento. Bienaventurados. Muchos han pensado que Jesús nunca se preocupa, o Dios no se preocupa de nuestra felicidad. Algunos autores han dicho, no, lo que Dios quiere es tu santidad, no tu felicidad. Bueno, eso es falso. Eso es incorrecto. Están haciendo una separación entre felicidad y santidad. Dios es santo, pero Dios es feliz. Dios es un ser totalmente feliz. ¿Usted cree que Dios está amargado o triste? No, Dios es no hay ser más feliz que Dios. Entonces, ahora entiendo que lo que se busca hoy por felicidad no es lo mismo que lo que vamos a ver en las bienaventuranzas. Hemos confundido felicidad y placer. Y pensamos que el placer es la felicidad. Y eso es lo terrible del ser humano. Es que va corriendo tras los placeres. La diferencia entre los dos es que el placer es efímero. La felicidad es constante. Y usted verá que Jesús va a dar los pasos para ser feliz, para ser felices. Pero cada uno de los pasos nunca conciernen el dinero, la riqueza, la fama, nada de eso. Concierne la actitud del corazón. Es decir, que la verdadera felicidad está en lo que somos y no tanto en lo que tenemos. Y eso es duro, hermanos, porque entender eso, porque si estamos aquí en París es porque estamos en búsqueda de bienes materiales. Y por así decir, estamos en busca de una cierta felicidad. Pero le aseguro que si usted encuentra su bien económico, incluso familiar, eso no garantiza que usted será una persona feliz. Porque la felicidad no depende de lo que tengo, sino de mi actitud. La actitud del corazón. Usted puede vivir en un país de guerra y estar en paz. Usted puede vivir en un país horrible, difícil, terrible y ser feliz. Usted puede vivir en una familia que no ama a Dios, que no respeta a Dios, pero incluso ser feliz. Porque todo está en la actitud del corazón. Lo bueno es que Jesús se interesa en nuestra felicidad. Dios quiere verle feliz a usted, pero verdaderamente feliz. Creo que la felicidad no va necesariamente con la risa. Billy Graham daba el ejemplo de un psicólogo que estaba atendiendo a una persona. Y dicha persona se dirigió a Billy Graham diciéndole: yo soy muy triste, soy una persona triste, estoy
deprimido, estoy sufriendo una depresión. Entonces el psicólogo le dijo, vea, yo conozco un payaso que de seguro, aunque sea por algunos minutos, le hará olvidar su tristeza. Y usted podrá, aunque sea un poco, sonreír. Ah, bueno, le dijo el Señor, entonces deme la dirección y quién es ese payaso. Y cuando le dio, el hombre le dijo, pero ese payaso soy yo. Soy yo. Y ese es el problema, que pensamos que reír es ser feliz. Ahora, normalmente cuando las personas se ríen, son felices. Pero no es porque se ríe uno que es feliz. Todo está en la actitud del corazón. Bienaventurado los pobres en espíritu. Si usted se da cuenta, las bienaventuranzas son como escalas. Es decir, uno no puede vivir la segunda bienaventuranza si primero no vive la primera. La primera es los pobres en espíritu. Y la segunda es los que lloran. Porque una persona pobre en espíritu es una persona que va a llorar su pobreza espiritual. Entonces, y así sucesivamente. Además de eso, cada bienaventuranza se opone a la felicidad dicha por el mundo o buscada por el mundo. ¿Quién es feliz cuando reconoce su miseria espiritual? ¿Quién? Se nos cuesta a nosotros reconocer errores que hemos cometido. Imagínense el orgullo del ser humano. He cometido el error, sí, el pecado lo he cometido, pero igual cuesta que la persona reconozca. Y una persona que no reconoce sus defectos, sus pecados, ¿usted cree que es una persona feliz? No. Lo que Dios llama primeramente es a conocernos a nosotros mismos. Conócete a ti mismo y ve si reconoces que eres pobre en espíritu, entonces ya has emprendido el camino a la felicidad. Pero si todavía uno piensa que es fuerte, que yo puedo con la vida, es más, yo puedo con la iglesia, yo puedo tener o cumplir mis responsabilidades dentro de la iglesia, sin reconocer su pobreza espiritual, nunca va a ser feliz. Repito, eso es algo contradictorio con el mundo, porque en el mundo lo que se busca es ser el más fuerte, el más rico, la persona más importante, el que nunca llora. Por eso se dice a los niños, un verdadero hombre no llora. Mentirosos. El hombre más hombre de toda la humanidad fue Cristo, y Jesús lloró. No, entonces, pero ¿qué se quiere mostrar? Una cara así fuerte. Cuando usted va en busca de un trabajo, usted no va a decir a su jefe, mire, yo soy la persona más pobre espiritualmente, yo soy una persona impuntual, a veces digo pero miento, me ocurre a veces ser una persona hipócrita, pero por favor, deme ese trabajo. ¿Quién va a buscar trabajo así? Ni siquiera los trabajadores buscan personas así. Siempre dicen, y yo siempre le temía esa pregunta y me entrené a buscar una respuesta. ¿Por qué tendría que contratarte a ti y no el otro? Entonces ahí uno dice, es que mire mi cara. Santidad, pureza. Usted quiere prosperidad para su comercio, pues aquí está la respuesta. Yo soy una persona seria. Bueno, entonces la persona dice, el jefe le dice, bueno, deme algunos defectos. Es que yo soy perfeccionista. A mí me encanta que las cosas sean perfectas y me enojo cuando no las son. Un defecto que parece más una cualidad. Pero cuando dicen defectos, ahí ¿quién pone? Mentiroso, sinvergüenza, traicionero, mal hablado, chistes sucios. Ahí ¿quién pone eso? Pero el camino a la felicidad es el que reconoce su pobreza espiritual. Entonces, si usted no es feliz, pregúntese,
reconoce su miseria espiritual, reconoce que es una persona que no puede vivir como Dios manda por sí mismo, reconoce que necesita la gracia de Dios, entonces va a ser usted una persona que va a comenzar a ser feliz, porque va a aprender a depender de Dios. Pero cuando uno cree que lo puede con todo, entonces ahí uno tiene que estar a la altura de lo que uno ha dicho, y cada día se vuelve más estresante y una presión impresionante, y eso ocurre en la iglesia. Yo recuerdo que una de las predicaciones de Romanos que hizo el pastor hablaba acerca del capítulo 7 de Romanos, cuando dice: el bien que quiero hacer no lo hago, y el mal que no quiero hacer, eso hago. El debate era si Pablo estaba hablando de sí mismo como una persona convertida o como una persona que no son convertidas. Pero se ha dicho que era una persona convertida. Pablo hablaba de sí mismo. Y eso a mí me quitó un peso impresionante. Porque yo dije: gracias, Señor, porque tengo derecho a ser débil. Yo también tengo luchas y a veces sin querer quizás la gente pone una presión en las personas que son líderes en la iglesia, y una exigencia que es justa, que es correcta, pero mal hecha. Y el hermano hizo un error. ¿Qué le pasó? Es que el hermano es pobre en espíritu. El hermano es débil. El hermano no estoy justificando los pecados, sino que estoy diciendo que no se puede esperar perfección de parte de los líderes, sino que también ellos tienen que seguir siendo pobres en espíritu. La pobreza espiritual ahí no es una pobreza material, sino un reconocimiento de su miseria espiritual, un reconocimiento de su debilidad, un reconocimiento de que una persona ha fallado delante de Dios. Entonces, mientras uno siga siendo orgulloso, altivo, soberbio, no reconociendo nada, esa persona va a ser la más infeliz del mundo. Entonces, vuelvo y repito, pregúntese: ¿por qué usted, o más bien, es usted una persona feliz? ¿Sí o no? Ahora, no pido que me responda a mí, pero respóndese a usted mismo. Y si no lo es, ¿por qué será? Porque usted dirá: pero el problema es mi mamá, el problema es mi papá, el problema es la iglesia, el problema es mi esposa, el problema es la suegra. Puede ser, pero el verdadero problema es tu corazón, que no quiere doblegarse, no quiere arrepentirse. ¿Por qué estás enojada con tu esposa? ¿Por qué no quieres reconocer? Es que yo tuve la razón. Ella me falló, ella hizo aquello, y es ella la que tiene que arrepentirse. ¿Y qué dice la Biblia? Si tú sabes que tu hermano tiene algo contra ti, no dice: si tú hiciste algo contra alguien, ve a verlo. No, dice: si tu hermano tiene algo contra ti, ve tú y háblale. Esa actitud solo es posible cuando reconocemos nuestra pobreza espiritual. Y mi amada esposa me ha ejercitado en ese pasaje, y desde entonces soy feliz. Y ella también, porque todo es mi culpa. Y como soy pobre en espíritu, voy y reconozco, aunque sean sus errores. No, pero lo que digo es eso, es eso el problema familiar, que nadie quiere doblegarse. No, yo me quedo recto, duro. Si hay alguien que tiene que arrepentirse, es él. Y los hijos igual, entre ellos, hermanos y hermanas. Y los padres e hijos también, cuando los padres no reconocen sus errores, soberbios, altivos, piensan ser perfectos. Reconozca sus errores. Y usted dirá: pero qué vergüenza, me voy a humillar. Bienaventurado los pobres en espíritu. Usted no va a perder autoridad. La autoridad no está en su perfección, sino en su posición de padre.
Usted no la va a perder. Lo que va a ganar es admiración. Yo recuerdo una vez, quizás una de las únicas veces donde no fui yo, pero igual me gritaron a mí. Pero cuando uno de mis padres se dio cuenta que no era yo, y yo estaba acostado en mi cama, y vino y me dijo: perdóname, porque me equivoqué. Eso, hermano, ha sido la fuerza para mí para ir a pedir perdón a mis hermanas cada vez que las molestaba. Eso ha sido un motor. Por eso le digo, si usted se humilla ante sus hijos no le van a pisotear. Yo le aseguro, aunque no se lo digan, usted va a ganar su admiración. Además de eso, usted va a ser bienaventurado. Bienaventurado. Igual en la iglesia. Es que en la iglesia no hay amor. Es que en esta iglesia no se predica de esta manera. Y es que en esta iglesia nosotros queremos ese predicador. No, usted será feliz cuando usted reconozca su pobreza espiritual y que si Dios le ha puesto aquí en esta iglesia es para que reciba los alimentos de esta iglesia. Y entonces usted será una persona agradecida. Todo empieza en reconocer nuestra necesidad. Y aquí lo que Jesús va a hacer es enseñar. La palabra ahí, cuando dice subió y dice les enseñaba, la palabra griega es didascalia, lo que hacemos los sábados, didascalia. No es querigma. Querigma es una predicación. Didascalia es una enseñanza. Y vea, como le dije, que Jesús está enseñando y apuntando el corazón de la persona. Por eso yo encuentro, a veces es necesario, pero es bueno tener el equilibrio, que es bueno exhortar a las personas, y Jesús lo va a hacer. Pero hay que ser equilibrado y no solo exhortar. Podemos caer en dos extremos donde nunca se exhorta a nadie y la gente vive como quiera. Y en el otro extremo donde solo son exhortaciones. Hay un predicador que se está volviendo famoso, que no es latinoamericano, tampoco es francés. Y yo dije, bueno, será interesante oírlo. Y me comencé a oír. El primer minuto ya estaba apaleando a medio mundo. Y las iglesias y esto, y los hermanos que hacen esto, y se pasean, y a ti, y está. Y digo, bueno, así es necesario a veces poner las cosas en orden. Pero luego me puse a escuchar otra, y luego otra, y el hermano vive apaleando a los demás. O sea, yo nunca aprendí nada de sus predicaciones. Yo me pregunto, ¿por qué es que tendrá tanta fama? No digo que lo que diga es falso, ¿verdad? Pero aquí lo que Jesús está haciendo es enseñando a ser humildes. Pero ahí no está diciendo a los discípulos: vea, usted se está paseando por la roca aquí en este monte, sin vergüenza, aprenda a callarse. No, esa persona nunca se va a callar, a menos que entienda que necesita oír la palabra de Dios, porque es una persona que reconoció su pobreza espiritual. Todo parte del corazón. Todo parte de la actitud nuestra. Bienaventurado, bienaventurados seréis los pobres en espíritu. Y ese mensaje que está diciendo Jesús no lo está inventando él, sino que, ¿se acuerdan cuál fue el primer mensaje de Juan el Bautista? Era arrepentíos, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y él mismo reprendía a los fariseos, diciéndoles: ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién les enseñó? ¿Quién les dijo a ustedes que podrían escapar de la ira que viene? Lo que le está llamando es al arrepentimiento, a que reconozcan su pobreza espiritual. Entonces, lo que hace Jesús es reafirmar esa enseñanza y mostrando que no solamente es necesario arrepentirse, pero que además eso es lo que va a traer felicidad al corazón humano, al corazón del hombre, de su vida. Si el problema, vuelvo y repito, no es su esposo,
Aunque quizás sí, su esposo puede que no cumpla con sus tareas correctamente. Puede ser cierto que sus hijos no sean, no sé, que sean malcriados o que no sean agradecidos por su labor. Puede ser. Pero el problema no es eso. El problema es nuestro corazón, que no hemos cultivado esa bienaventuranza. Porque no se trata de ser pobre de espíritu una vez a las 500. Martín Lutero, en una de sus 95 tesis, dijo que el arrepentimiento era la vida cristiana. No es que así comienza la vida cristiana y así uno se convierte. No, sino que dijo que el arrepentimiento es la vida cristiana. Entonces, quizás en un momento de su vida usted ha sido feliz cuando usted conoció a Cristo, porque usted reconocía la necesidad de Él. Pero ¿hace cuánto que usted lleva esa cara amargada? Ese corazón amargo, corazón triste, corazón irritado. En otras palabras, es la misma pregunta que ¿hace cuánto que dejó de ser pobre en espíritu? ¿Hace cuánto que dejó de ser o de vivir en arrepentimiento? Cuando usted encuentre la fecha, usted va a ver que hay una similitud entre ese momento y el momento en el que dejó de ser feliz. ¿Usted quiere felicidad? No, Dios no le va a dar el último auto, no le va a cambiar su esposa, no le va a dar otra suegra. ¿No? ¿Usted quiere ser feliz? Reconozca su pobreza, su miseria espiritual. Entonces usted va a comenzar el camino de la felicidad. ¿Está claro? No es lo que dice el mundo, vuelvo y repito. El mundo dice, bienaventurado los que son fuertes, los que no necesitan de nadie, los que son capaces por sí mismos. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Pero ¿cómo es que intentamos igual vivir nuestra vida cristiana sin Jesús? Porque hemos dejado de reconocer nuestra pobreza espiritual. Porque de ellos es el reino de los cielos. Se ha dicho de que Mateo nunca usa reino de Dios, como lo hace Lucas, por ejemplo. Y es por lo que le dije en introducción que el Evangelio de Mateo ha sido escrito para judíos. Y para el judío decir Dios era como una blasfemia, porque ellos respetaban desmedidamente el mandamiento que dice, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Entonces, el temor a eso, temor de tomar el nombre de Dios en vano, entonces ya no decían Dios. Entonces, como el evangelista se está dirigiendo a los judíos, entonces él dice reino de los cielos. En vez de hablar de la persona de Dios, hablan del lugar donde Él vive, que es reino de los cielos, donde Él vive. Y fíjese que Él está preparando a los ciudadanos del reino de los cielos, que somos los creyentes. Normalmente, para construir una ciudad, lo que se hace es construir las torres, las casas, para que la gente pueda venir y vivir ahí. Normalmente es construir la arquitectura o los edificios y después llamar a los ciudadanos para que vengan a vivir, o a las personas que quieran vivir ahí. Es lo que sucedió, por ejemplo, en la época de la Reforma, cuando los hugonotes huyeron de Francia por la persecución. Los reformados eran perseguidos aquí. Cuando huían en los países europeos, los reyes de los países europeos se peleaban para recibir a los hugonotes. Y algunos construyeron ciudades esperando la venida de ellos. Entonces, le digo eso porque es normal que uno primero construya los edificios y después los habitantes vienen. Pero aquí es el contrario. Jesús está preparando los ciudadanos y después vendrá cielo nuevo y
tierra nueva. Primero Jesús está preparando los ciudadanos. Entonces usted dirá, ¿será que yo tengo mi ciudadanía? Bueno, si quiere saber si la tiene, es pobre en espíritu. No la tiene, olvídese. Busque la ciudadanía francesa. Pero la de Dios, la del reino de los cielos, no la tiene. Ahora si usted dice, hermano, yo soy humilde, tampoco. Una persona humilde nunca dice soy humilde. Pero se reconoce y dice, hermano, yo soy una miseria espiritual. No solamente lo digo como que, ¿y qué? No, en el sentido, me arrepiento. Entonces, hermanos, usted ya tiene su pasaporte para cuando venga el rey de este reino que vendrá. Hay que aclarar bien que nosotros estamos esperando la venida de Jesús, no la ida de la iglesia. Por eso es que nosotros oramos, venga tu reino. Y el que oiga, diga, ven. No dice, diga, me voy. Nosotros esperamos el regreso de Jesús. Pero cuando Jesús regrese, ¿hallará fe en los hombres? ¿Hallará el arrepentimiento necesario para entrar al reino de los cielos? ¿O nos hemos demasiado endurecido en nuestra orgullo, en nuestra dureza? Entonces, ya para ir terminando, la palabra de Dios es un martillo y golpea el corazón duro del ser humano. Hoy hemos recibido un martillazo de parte de Dios. Quizás no lo ha quebrantado, pero quiera Dios que así sea. Si no, hermanos, cambie de iglesia, cambie de país, cambie lo que quiera cambiar, nunca va a ser feliz. Y si usted dejó de ser feliz, es porque dejó de arrepentirse delante de Dios, de vivir en humildad. Y es lo que dice el profeta: lo que Dios espera de ti, pueblo, es que camines en humildad delante de Dios, humillado ante Él, humillado bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará. ¿Se da cuenta? Primero viene la humillación y después viene la exaltación. Es decir, eso es la felicidad. Ese es el camino a la felicidad. La puerta del reino de los cielos está abierta para todos, pero es así de alta, porque hay que humillarse para entrar. Así, si usted es demasiado grande, nunca va a entrar. Dice Proverbios: bienaventurado el que reconoce su pecado y no lo oculta, sino que lo confiesa y se aparta de él. Aquel recibirá misericordia. Si mi pueblo que invoca mi nombre, si mi pueblo se humillare, se arrepintiera de sus falsos caminos y se apartara de sus pecados, dice Crónicas, entonces yo me acordaré y enviaré tiempos de refrigerio. El que reconoce su pecado y se aparta alcanza misericordia. Es lo mismo que está diciendo Jesús: bienaventurados los que reconocen su pobreza, su miseria espiritual. Quiera Dios entonces que hoy podamos reconocer la necesidad que tenemos de Dios, que somos pobres, miserables, para que Él sea nuestro todo. Así decía Juan Calvino, y él escribía la institución de la religión cristiana de Juan Calvino ha sido escrita para el rey. Y ahí dice, al rey le dice de una vez: nosotros somos nada para que Él sea nuestro todo. Nosotros somos miseria para que Él sea nuestra riqueza. Nosotros somos menospreciables porque Él lo vale todo. Nosotros somos nada porque Él es nuestro todo. Martin Lloyd-Jones decía: para que Dios te pueda llenar, primero te tiene que vaciar de ti mismo. ¿Y cómo acontece eso? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Así que si nosotros queremos la bendición de Dios,
La felicidad, aunque nunca le den los papeles aquí en Francia, y el día en que lo voten de ese país, usted dirá, no importa, yo tengo mi ciudadanía que está en los cielos. Au revoir. Porque usted será una persona feliz que no depende de las circunstancias. Porque Dios es su todo. Cristo es su pan de vida. Cristo es su razón de existir, de vivir, de respirar. Cristo es la razón por la que usted está aquí hoy. Pero si eso es cierto, es porque usted ha sido vaciado de usted mismo, de búsqueda de vanagloria, búsqueda de conciencia solamente limpia, de una búsqueda vana, inútil. Eso acontece cuando hemos sido vaciados de nosotros mismos. Y entonces caminamos en humildad. Y cuando la gente habla mal de usted, usted dirá, si supiera lo peor que soy yo. Gracias por tantos cumplidos. Pero ¿por qué nos enojamos cuando dicen algo que es cierto? Es cierto. Pero como lo dijo la vecina, como lo dijo el tío, como lo dijo el hermano, o tal que no nos gusta. ¿Quién se cree él por hablar mal de mí? Este hermano está más rico espiritualmente. No es pobre en espíritu. Cuando Jesús le traspasaron el costado, ¿cuál fue la reacción de Jesús? Ninguna. ¿Por qué? Porque Jesús ya estaba muerto. Y cuando usted le atraviesa en el costado con malos dichos, ¿cómo reacciona? La mejor manera de medir su pobreza espiritual es viendo cómo usted maneja el auto. Y hermano, el auto es un poderoso instrumento de Dios de santificación. ¿Cuántas veces no ocurre? Y el insulto se va, y la mirada fea, y yo no te dejo pasar porque yo soy primero. Ahora, cuando se vaya a su casa o al flunch o donde sea, y que alguien se atraviesa, adelante. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Gloria a Dios que Él nos dio cosas que nunca podríamos alcanzar. Él nos dijo, bienaventurados los que van a la luna. Solo Neil Armstrong se salva. No, él dio algo que no es que seamos capaces o no de hacerlo, es que Él dio algo que Él mismo nos puede trabajar en nuestro corazón. Entonces, quiera Dios que hoy Él, por medio de su palabra, haya quebrantado nuestro orgullo o lo esté quebrantado. Y si ese es el caso, hermano, usted siempre notará que cuando Dios lo quebranta, ya que Dios lo está empujando, y dice, no quiero, y se lo está empujando, y le dice, no, Señor, no. Hermano, salte. ¿Y dónde va a saltar? En las manos misericordiosas del Señor. Pero eso acontecerá solamente y solamente si reconoce su pobreza y miseria espiritual. Ahí y solamente ahí, Cristo será su todo. Cuando usted entregue su pecado a Cristo, Él le entregará su santidad. Pero entréguele ese pecado. El que reconoce su pecado, se aparta, alcanzará misericordia. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar.